Muchas gracias, presidenta. Mi nombre es Eliane Valadez, del canal de YouTube Eli TV Oficial, y le quisiera hacer unas preguntas concerniente a lo presentado. Primeramente, saber si hay algún tipo de taller de alimentación para los padres, para que también tengan conocimiento acerca del programa y cómo lo pueden implementar ellos en casa, porque muchas veces pues el alumno a lo mejor va a alimentarse bien en la escuela, pero llega a la casa y el papá a lo mejor no tiene los conocimientos de cómo pues alimentar a sus hijos. Mario, no sé si comentar. Sí, tenemos mucha información preparada para los padres, madres de familia en el sitio de Vive Saludable, Vive Feliz. En el reporte, por ejemplo, que se les entrega, ahí viene un QR que no solo te ayuda a organizar las citas para que lleves a tu hijo a algún centro de salud, sino que ahí viene mucha información de cómo mejorar la alimentación de tus hijos, cómo inculcarle hábitos saludables, y también la activación física es muy importante. Pero sí, efectivamente, el éxito de este programa tiene que ver también con los padres y madres de familia. Pero es curioso, ahora, presidenta, nos cuentan, en algunas familias los niños son los que les dicen a los papás y las mamás: no me pongas eso en la lonchera porque eso ya no está permitido. Entonces está cambiando, los niños incluso están ahora ayudando a cambiar la cultura de los padres y madres de familia. El tema de Vive Saludable no solo es un programa, está integrado a la nueva escuela mexicana y es algo que se aprende ya en el salón de clase. Y en cuanto a eso, por ejemplo, los maestros, los alumnos ven a los maestros como un ejemplo, ¿no? Muchas veces, pues a lo mejor ven a los alumnos al maestro comer mal, o en la calle lo ven fumando. ¿Qué mensaje hay para los maestros para que sean un buen ejemplo para los alumnos? Aunque este programa no estaba dirigido a los maestros están poniendo el ejemplo. Saben que ya pues, no pueden llevar el refresco al aula de clases, saben que no pueden fumar, eso ya no se podía, pero ellos ya están tomando conciencia de que es un ejemplo para los niños. Yo recuerdo la primera vez, presidenta, que en el Consejo Técnico se pasó esta información y que siempre nos mandan información de cómo se llevan a cabo los consejos técnicos. Pues sí veíamos algunos refrescos en las mesas y obviamente pues, se comentó con las y los maestros, y ellos saben ya que es también parte de la educación que están dando, dar también el ejemplo. Y ya por último, ¿cómo se ajusta el programa de alimentación para los niños en las diferentes regiones del país? Es totalmente regionalizado, si no hay recetas únicas. El recetario que preparó el DIF justamente hace mucho énfasis en eso, en los productos de temporada, en las frutas, verduras de temporada y de la región. Incluso estamos promoviendo estos tipos de alimentación local, porque evidentemente no hay un recetario nacional y único. Es Vive Saludable, vivesaludable.gov.mx. Ahí está todo y hay mucha información, hay videos, hay guías, hay recetarios, en fin, hay mucha información. Muchas gracias. Ponle ahí el video. A ver si tiene sonido. Saludable. A partir de marzo de 2025, en las escuelas ya no habrá más comida chatarra. Ahora se consumirán alimentos más nutritivos y de temporada. Además, se fomentará la actividad física y el cuidado de la salud. Entre todas y todos formaremos una infancia más feliz y activa. Vive saludable, vive feliz. Gobierno de... Ahí vienen desde recetas, información, y se está alimentando permanentemente. Profeco también nos ayuda, por cierto. Sí. Muchas gracias, presidenta. Aquí vienen los platillos. Bueno, adelante. Muchas gracias, presidenta. Ya en otra pregunta, sería en cuanto a lo de Israel Vallarta.
pues a su salida, ya que está libre, se ha generado mucho debate, especialmente en las redes sociales. Y pues muchos esperaban que el comentarista, el reportero, el periodista Loret de Mola, pues saliera a hablar, a explicar o a decir algo, ¿no? Y lo que hizo fue pues irse de vacaciones. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Que pues es una exigencia más que nada, ¿verdad?, de justicia del pueblo de México ante lo que pasó. Bueno, es importante aclarar porque esta persona, Israel Vallarta, que estuvo 20 años en la cárcel sin sentencia, una jueza, porque es importante, porque a veces la oposición, los adversarios defienden al Poder Judicial y a veces no, ¿verdad?, el actual. Una jueza, con sus propios criterios, decide liberarlo. Eso es importante porque no lo liberó ni la presidenta ni el gobierno de la República, sino fue una jueza que, de acuerdo a lo que he leído en los medios, porque no conozco la sentencia, lo que dice es que se aplicaron los mismos criterios que para Florence Cassés, que ya había sido liberada hacía tiempo, donde incluso intervino la Corte. Entonces, esto es lo que dice la jueza. Entonces, después de 20 años, esta persona, Israel Vallarta, sale y ha hecho declaraciones y ha estado en entrevistas en muchísimos medios de comunicación. ¿Qué fue lo que dijimos nosotros el viernes? No se nos puede olvidar cómo fue el montaje de televisión donde esta persona fue detenida, porque fue un montaje reconocido ya por el propio Loret de Mola y reconocido incluso por la televisora. Fue un montaje articulado, pues, por lo menos, por un conductor de televisión, por Loret de Mola. Entonces, él ha hablado ya de este tema, además, en otras ocasiones, pero todos los jóvenes deberían verlo porque está en todas las redes sociales, el momento de la detención. Cárdenas Palomino está detenido por tortura de ese caso en particular. Entonces, ¿qué es lo que vale la pena? Más allá de incluso dije, respeto yo a la Fiscalía que tenía otras interpretaciones y otros casos. Lo que vale la pena es ver cómo se manejaba la justicia en aquellas épocas. En la época de Felipe Calderón y del renombrado, ultrarrenombrado secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, hoy preso en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, García Luna, que hizo un montaje en la televisión para supuestamente demostrar qué buenos eran ellos para atender la situación de secuestro. Que, por cierto, hay otros temas relacionados con el propio García Luna, vinculados con los temas de secuestro de aquella época, de los que se ha hablado poco. Entonces, es muy importante que se recuerde cómo era la situación en aquella época, donde ningún medio de comunicación, por cierto, en aquella época dijo nada. Ahora sí, todos entrevistan a Israel Vallarta, todos, porque todos lo están entrevistando. Pero en aquella época no dijeron nada. Algunos dicen por temor, algunos dicen por no conocimiento, pero lo cierto es que se hizo un gran montaje televisivo con tortura vinculada en aquella época. Y ahí está la foto ¿por qué no la pone? Cárdenas Palomino hoy preso, García Luna hoy preso, y el entonces presidente espurio, Felipe Calderón. Sí es espurio porque llegó con un fraude electoral, hay que decirlo con todas sus letras. No hay que guardarse las cosas porque la historia es la historia, dándole premios.
¿Ya saben dónde se encuentra Palomiño? Porque Israel Vallarta dijo que lo habían sacado, pero no se sabía dónde se lo habían llevado. Ahí el Gabinete de Seguridad informa en qué centro de detención se encuentra. Lo dije el otro día, él tiene que en todo caso solicitar un proceso. Si él pidiera la ley es muy clara, pues tiene que evaluarse con respecto a la ley. Hay una ley, no es un asunto personal ni subjetivo, hay una ley que especifica cómo debe de hacerse. Aunque haya una ley, Presidenta, ¿usted estaría dispuesta a reunirse con él? Hay una ley primero. No, ¿para qué me voy a reunir? No. Lo que es importante es que se recuerde cómo fue esto. Porque ahora dicen que la elección al Poder Judicial es terrible. ¿Y qué pasó con 20 años sin sentencia? Y la situación en la que se da, más allá de la persona. Así es. Muy importante recordar aquella época. ¿Por qué no pones cómo crecieron los homicidios en la época de Calderón? Se entra Calderón en 2007 con 8.867 homicidios. En el 2011, 27.213. 2012, 25.967. Y Peña lo deja con 36.685. Deben tener todavía más, ¿no? El 24 y el 25, debe haber otra gráfica. Muchas gracias, Presidenta. Por último, quisiera preguntarle, tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos, en algunos estados, y hablando con la comunidad migrante, hay una preocupación especialmente de los adultos mayores o de las personas que ya están a punto de entrar a un retiro y que por la cuestión del estatus legal no documentados, pues no tienen la posibilidad de que el gobierno en Estados Unidos les dé un retiro. Se sabe que acá se puede tener la pensión siempre y cuando pues estén acá o vivan acá, se registren acá. Pero ahí la pregunta es que si hay de parte de su gobierno algún programa donde ellos puedan hacer un autorretiro cuando pues llegue la hora de que se retiren, ya sea en Estados Unidos o acá en México, pero que los fondos quizás se puedan depositar en México. ¿Por qué no platicas? Lo íbamos a presentar en un día especial el tema del IMSS, pero ¿por qué no platicas la posibilidad que tienen todos los paisanos para inscribirse al IMSS? Muchísimas gracias, Presidenta. Y sí, efectivamente, desde hace 3 años empezamos a construir con el programa piloto de trabajadores independientes, que hoy ya está en la ley, algunos pilotos en consulados de México en los Estados Unidos para ofrecerle a paisanos y a paisanas que pudieran registrarse como trabajadores independientes estando en Estados Unidos y logrando con esto tener la cobertura de la seguridad social también de sus beneficiarios, muchas veces las esposas o los esposos que se habían quedado aquí en México, hijas e hijos y también los padres. Y la verdad ha tenido muy buen resultado, porque de esta manera recuperan todo su historial de cotización ante el Seguro Social. Muchos de nuestros paisanos antes de partir pues tuvieron alguna relación laboral, trabajaron aquí en México en muchísimas actividades. Esto les permite aspirar también, a llegado el momento, por las semanas cotizadas o la edad, pues a poder jubilarse. Pero también algo muy importante, con este mecanismo de persona trabajadora independiente,
los paisanos pueden adquirir el crédito, la prerrogativa con el Infonavit. Como sabemos, mucho de lo que se manda para remesas, algunas de las causas, tiene que ver también con el tema de vivienda. Entonces, de esta manera pueden aspirar también a tener un crédito de vivienda. El piloto tuvo mucho éxito, tenemos cerca de 15,000 personas ya registradas, 2,000 ya se han logrado incluso pensionar, estando ellos allá, pero también en muchos casos hay quienes quieren regresar a nuestro país ya en edad un poco más avanzada, y esto les permitirá tener toda la cobertura de aseguramiento, la parte de atención médica, pero también la pensión. Entonces, la verdad que es un buen modelo y que también les permite a ellos mantener ese vínculo con sus familiares que se quedan en México y pensar que en un eventual retorno que pues sea de mucho mejor manera, más digna a la hora del retiro. ¿Crecerá más allá de ser un programa piloto? No, ya no es piloto, digamos, ya está en la ley del Seguro Social el mecanismo de registro como persona trabajadora independiente. Hay 336,000 aquí en México, cerca de 16,000 en los Estados Unidos. Lo que hemos estado trabajando con la Cancillería son los mecanismos para que a través de los consulados se le pueda dar promoción y que ahí se haga el registro. Un dato curioso que se ha identificado con estos primeros casos es que los paisanos tienen un registro superior al salario base de cotización por los ingresos que ellos tienen en Estados Unidos, y en muchos casos quieren hacer el pago semestral o incluso anual. Ellos dicen, yo pago por todo el año para que no tengan que estar haciendo el trámite, o bueno, el pago mes con mes. Lo que estamos trabajando es en temas de sistemas para hacerlo mucho más automático con los propios sistemas de la red consular. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Gracias. Adelante. Gracias, presidenta. Arturo Páramo, Imagen Excelsior. Se publicó por parte de consejeros del INE, ex titulares también del INE, incluso desde el IFE, una propuesta a raíz de su propuesta de que habrá una reforma electoral, una comisión para llevar a cabo todo este proceso. Ahí están proponiendo varios puntos, entre ellos que en esta propuesta pues se haya participación de todas las fuerzas políticas, de todos los sectores. Plantean que no haya ni sobrerepresentación en el futuro, pero tampoco subrepresentación. También establecen mantener la autonomía del INE, que los consejeros no se elijan mediante voto popular, también que el padrón quede bajo la responsabilidad del INE. Son una serie de planteamientos que seguramente usted ya conoce. ¿Qué piensa acerca de ellos? Bueno, hay algunos planteamientos ahí que quieren no que crezca el número de plurinominales, pero que haya más plurinominales en los 500 diputados. Nosotros estamos de acuerdo con eso. La autonomía del INE, evidentemente estamos de acuerdo que se mantenga, que el padrón electoral se mantenga en el INE, todo eso estamos de acuerdo. Vamos a hacer una encuesta también para ver qué opina el pueblo, para ver qué opina la gente. De encuestas previas, la gente no le gusta que los partidos políticos tengan tantos recursos, no hace falta. No le gusta que haya tantos recursos que se destinen a las elecciones, tampoco hace falta para que haya elecciones democráticas. A la gente tampoco le gusta que haya tanto plurinominal de lista, tampoco. Entonces, decidí nombrar a Pablo porque ha estado en varias reformas, no solo electorales, sino políticas en el país. Pues él conoce mucho del tema y vamos a iniciar con una serie de propuestas y sí, que se abran foros de discusión junto con el Congreso, que se abran foros, que se discuta, que se vea qué planteamiento hay desde nuestra perspectiva. Pues no debe haber listas de pluris, tampoco debe haber tanto recurso que se destine a los partidos políticos y a las elecciones, que se reconozca la democracia también como el reconocimiento de las mayorías,
porque finalmente eso dice la Constitución. Y así ha sido en la historia de México. Entonces va a haber foros. Pablo va a construir una serie de lineamientos, de propuestas, y después, junto con el Congreso, pues que haya foros de discusión y pues un planteamiento final, y de ahí pues ya la propuesta formal para modificar, si es el caso, la Constitución y las leyes. Presidenta, también la figura de Pablo Gómez generó polémica en varios sectores. No se le ve como un garante de que este proceso vaya bien encauzado. No, pues sí, hay algunos que no les gusta, pues sí. Ellos hubieran querido que nombráramos a lo mejor a, ¿cómo se llama el del fraude electoral del 2006? Ugalde, que anda ahí escribiendo y es muy reconocido por algunos sectores, el culpable, el responsable del fraude electoral del 2006, o algún panista o algún priista. No, Pablo es una persona de primera, además ha sido legislador varias veces, ya conoce muy bien la historia de las reformas electorales en el país. Presidenta, ¿quién sustituye a Pablo Gómez en la Unidad de Inteligencia Financiera? Omar Reyes, lo vamos a… hoy sale su semblanza, su biografía, y tiene que pasar por la comisión permanente para su aprobación. Es un hombre vinculado, un hombre muy inteligente, ahora estaba en el área de centros penitenciarios, también estuvo conmigo trabajando en la ciudad, primero en un área de inteligencia, después también estuvo de responsable de los centros penitenciarios, es especialista en inteligencia y es un muy buen perfil. Gracias, Presidenta. Ahorita comentó cuál será la ruta más o menos crítica de este proceso de la reforma. ¿Usted está planteando más o menos para qué momento del año estaría lista o sería hasta otro año? ¿En qué momento estaría ya preparada la versión final? Pues es algo que también tiene que determinar Pablo. Vamos a hacer un planteamiento general, ya que él lo coordine y que se abran foros de discusión, pero que participe la gente, no solamente los comentócratas, especialistas en temas electorales, sino que participe la ciudadanía. La encuesta que dijo que se va a aplicar, ¿se aplicaría cuándo y quién la aplicaría? Alguna de las empresas reconocidas que hacen encuestas en el país, con algunas preguntas. ¿Qué opinas de los plurinominales, por ejemplo? A ver qué contesta la gente. Okay, gracias. ¿Qué opinas de que los partidos políticos se lleven tantos miles de millones de pesos? A ver qué opina la gente. Todos, no defendiendo a uno u otro partido, sino que realmente haya menos recursos a los partidos políticos y a todo el sistema electoral en el país. Gracias. Presidenta, revisamos la encuesta de ingreso y gasto que se publicó la semana pasada y vimos algo que nos llamó la atención, lo publicamos, que a pesar de los programas sociales que entrega el gobierno federal y también de los polos de desarrollo que se están generando, la dinámica de distribución de ingreso, el gasto, no ha cambiado mucho. El sureste sigue teniendo menores ingresos, por ende menos gasto. Algunos estados del norte, el centro del país, siguen teniendo más ingreso y más gasto. ¿Cómo se puede cambiar esa dinámica, Presidenta? Porque la expectativa que se tenía era que la gente que tiene menos, la gente más desfavorecida, tuviera más ingresos que pudieran cerrar esta brecha. Sí, tiene más. Es cierto que todavía hay una importante desigualdad en el país y hay desigualdad geográfica también. Disminuyó esta desigualdad con la construcción de las grandes obras estratégicas y ahora su operación. Y nosotros estamos impulsando mucho los polos de bienestar en el sur-sureste y el desarrollo de los puertos como parte pues de el incremento en el ingreso de las familias del sur-sureste del país. El propio tren del sureste, la línea K del tren interoceánico va a ayudar muchísimo
esa se termina el próximo año. Todo eso para levantar también el desarrollo económico en el sur-sureste. Pero por ahí hay una gráfica de cómo aumenta el ingreso por decil. A ver si la tienes por ahí. Desde 2018. A ver, préstamelo. La encuesta ingreso-gasto de los hogares es una encuesta muy amplia que se realiza a un número muy importante de familias en el país y se hace cada 2 años. Entonces hay una línea, particularmente desde desde principios del siglo XXI, pero particularmente desde 2016 ya es representativa para muchos lugares del país. Antes era solamente representativa a nivel nacional, ahora ya hay representatividad de los estados. Entonces, lo que dice la encuesta ingreso-gasto es cuánto ha aumentado el ingreso de las familias. Ingreso visto como un ingreso general, puede ser ingreso monetario, pero también puede ser ingreso por algunas otras apoyos, puede ser ingreso directamente por salario o también por los programas de bienestar que da el Gobierno de México o apoyos familiares o remesas que también son contabilizadas en la encuesta ingreso-gasto de los hogares. Si comparamos el 2018 con el 2024, que es la encuesta ingreso-gasto de los hogares que acaba de salir, lo que dice es que el total de las familias mexicanas incrementaron su ingreso en promedio 15.7%, en promedio. Pero ¿qué hace la encuesta ingreso-gasto? Separa a todas las familias mexicanas en conjuntos de 10, esos se llaman deciles. Esos conjuntos de 10 son los que menos ganan hasta los que más ganan, los que tienen menores ingresos a los que tienen mayores ingresos. El decil 1, pues es las familias más pobres del país, los que reciben menos ingreso. El decil 10 son las familias que tienen más ingresos. Entonces aquí lo que vemos es que el decil 1, o sea, las familias más pobres del país, su ingreso entre 2018 y 2024 aumentó 35.9%, mientras que las familias que más ganan, el decil 10, su ingreso aumentó 4.2%. ¿Esto qué significa? Pues si aumenta más el ingreso del que menos tiene que el que más tiene, pues se reducen las desigualdades. Entonces, esto es algo muy importante, porque aquí sí es por el bien de todos, primero los pobres, porque por ingreso, ya sea por salario o por programas de bienestar o por algunas otras apoyos que tienen de familiares, de ingresos de las familias, el decil 1 se incrementó 35.9% frente al decil 10. ¿Qué pasaba antes en el periodo neoliberal? Pues no había un incremento en los ingresos de las familias de este tipo, que mientras menos tienes, mayor incremento en el ingreso, sino era más o menos parejo. De tal manera que la diferencia entre el más pobre o las familias más pobres, el 10% más pobre frente al 10% más rico, en el periodo de Calderón esa diferencia era de 38, ahora es de 14, es decir, hay distribución de la riqueza. Entonces eso es un resultado muy importante. Evidentemente en la parte geográfica todavía hay que trabajar más para que Chiapas, Oaxaca, Tabasco pues tengan mayores ingresos, de tal manera que se permita pues una reducción de la desigualdad entre los estados del norte y los estados del sur-sureste. Gracias.
Por último, Presidenta, también se informó por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se va a tener un reporte cada 15 días de la situación en Sinaloa. ¿Qué se ha dicho en el Gabinete de Seguridad en la mañana? ¿Cómo va la situación en Sinaloa? La percepción es que la violencia continúa, pero los indicadores de homicidios, ¿cómo van, Presidente? Va disminuyendo el número de homicidios en Sinaloa. Había habido una disminución, después hubo un incremento y ahora nuevamente va disminuyendo. Es de hacer notar, por ejemplo, que en la encuesta del INEGI que acaba de salir de percepción de inseguridad, por ejemplo, en el caso de Mazatlán, disminuye muchísimo la percepción de inseguridad. En el caso de Culiacán aumenta. Poco respecto al trimestre anterior, pero aumenta en Culiacán y en cambio en Mazatlán la gente se siente más segura, de acuerdo con la encuesta del INEGI. Entonces van a seguir yendo el Gabinete de Seguridad cada 15 días, no solo se reúnen con el gobernador, con el secretario de Seguridad, la procuradora, sino también con sectores de la sociedad de Sinaloa, desde empresarios hasta pequeños comerciantes y familias de Sinaloa. Y se está trabajando en el fortalecimiento, desde el fortalecimiento de la Policía Estatal y municipales hasta la presencia de la Guardia de la Defensa y la Marina. ¿Cuándo comenzará a verse un cambio en la dinámica del Estado? Es decir, han cerrado comercios, se ha ido gente y… bueno, por ejemplo, Mazatlán depende de la zona de Sinaloa. Culiacán, pues, es, digamos, la que más ha vivido esta situación de violencia. También Mazatlán en alguna época y el sur también ha tenido, digamos, momentos mayores y menores. Pero la ocupación, por ejemplo, hotelera en Mazatlán está creciendo de manera muy importante. La llegada de cruceros nunca se ha detenido. Entonces, y en Culiacán se está ahora interviniendo pues de manera más integral. Entonces es nuestro compromiso con el pueblo de Sinaloa de que vamos a estar ahí, de que no nos vamos a ir. Y van a estar yendo cada 15 días el Gabinete de Seguridad para seguir apoyando y hablando con todos los sectores, escuchando qué necesidades, qué problemáticas, porque no solo son homicidios, hubo un momento de un incremento en robo de vehículo con violencia, eso ya también va disminuyendo. Extorsión también y me refería a la dinámica es recuperar la actividad económica, recuperar… Repito, depende de la parte de Sinaloa. Hay regiones que ya están recuperando de manera importante su actividad y otras que todavía nos falta y vamos a seguir trabajando. Gracias. Sí. A ver, ahora por acá de este lado. A ver, la compañera que no ha preguntado desde hace rato anda. Gracias, Presidenta. Buenos días. Judith Sánchez Reyes de Perspectivas MX y Grupo Milet. Presidenta, ya inició el 10º mes de su administración y hasta el momento no ha habido registro, al menos en el Diario Oficial de la Federación, nada sobre lo que será su política de comunicación a lo largo de él. En el sexenio pasado se establecieron algunos lineamientos de contratación de medios basados en diversos criterios, pues como las estadísticas en cuanto a audiencias, lectores, especialización. Es que volteé a ver acá porque pues, nos vemos todas las mañanas. Y perfil del público objetivo en cada campaña. Esta política de comunicación buscaba, o así se dio a conocer, la equidad en la asignación del presupuesto, es decir, que ningún medio podía concentrar más del 25% de una campaña. También ofreció transparencia en el gasto y la rendición de cuentas, y algo muy importante es que pues quedaba prohibido la utilización de la pauta oficial como mecanismo, ¿no?, para premiar, castigar o presionar o privilegiar algún medio de comunicación. Entonces, en ese sentido, preguntarle si habrá campañas de su gobierno con pauta comercial a futuro, o seguirá operando bajo los lineamientos establecidos por la política de 2019 o presentará una nueva. Si es así, pues tiene previsto… Ahora, por ejemplo, la campaña del fentanilo está en varios medios, aparte de los tiempos oficiales.
sobre todo son las campañas educativas, y se mantiene el mismo presupuesto a los medios que en el 2024, no hay aumento. Pues es como una tercera parte de lo que daba Peña en su periodo, en el 2024, y hay una distribución de acuerdo a pues los criterios, sobre todo de hasta cuánta gente acceden, su rating, digamos, y algunos que de plano sí pues no tienen apoyos pues porque deben impuestos, ¿verdad? Entonces siguen, digamos, su política de comunicación social sigue basado en los lineamientos que se presentaron al inicio del sexenio pasado. En general sí. No habrá ninguna actualización, o al menos no la tiene contemplada. Vamos a ver si hacemos una actualización, pero en general son los mismos criterios. Bien, presidente, gracias. En otro tema, y a lo mejor aprovechando aquí la presencia del director del Seguro Social, en Aguascalientes tenemos información de que se tiene previsto instalar una unidad ligera de hemodiálisis hecha con material flexible, móvil, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, de lámina, que son desmontables sin permisos sanitarios ni personal capacitado y con el costo un poco más del doble de lo que hoy se paga en clínicas de primer nivel, es decir, que de 980 pesos se pasaría a aproximadamente 2,800. La empresa que pretende instalar estas unidades móviles es CreaMedic, a la cual se le adjudicaron el contrato de este proyecto y que es la misma que durante la pandemia de COVID-19 instaló hospitales con este tipo de material en la Ciudad de México y ahora, bueno, se pretende replicar este modelo. En ese entonces hubo algunos señalamientos por la baja calidad y el sobreprecio que ofreció esta empresa. Esto ha generado, presidente… ¿Por parte de quién es el contrato? De una empresa que se llama CreaMedic. ¿Pero quién lo está contratando? El Seguro Social, ajá. Aquí esto, bueno, ha generado un poco de incertidumbre, de preocupación en lo que es los pacientes, porque obviamente al ser unidades móviles, piensan que quizá no van a tener las condiciones sanitarias para poder hacer un tratamiento de esta naturaleza. Saber cuáles son, digamos, los beneficios concretos que se esperan o se esperarían que se brinde con este modelo a los pacientes en comparación con las opciones que se tienen actualmente y qué medidas se están tomando, pues obviamente las autoridades sanitarias, para garantizar que estas unidades ligeras de hemodiálisis que se planean instalar no solamente en Aguascalientes, sino al parecer en 5 estados más, cumplan los estándares de calidad y seguridad necesarios, pues justo para proteger la salud de los pacientes renales. Muchísimas gracias, Presidenta. Sí, este tema lo hemos estado anunciando, divulgando. El tema de la hemodiálisis fue uno de los servicios que más se subrogó y más se privatizó en el Seguro Social. Se tienen 2 modelos para una persona en hemodiálisis. Una prestación directa en un hospital o en una unidad, como sea, va a ser esta, en donde el propio personal del Seguro Social es quien lleva a cabo todo el proceso de la diálisis, nefrólogos, nefrólogas, personal de enfermería especializado. Y hemos estado recuperando, nacionalizando, si se puede decir así, todo ese servicio de hemodiálisis. Por un lado, porque hay diferentes tipos de calidad entre los prestadores de servicios privados. Segundo, porque cada vez que se hacía un proceso de licitación y se cambiaba el proveedor, pues el paciente tenía que ir cambiando. Lo primero que hay que decir es que es una unidad que se licitó. Segundo, que va a ser operada por el IMSS, a diferencia de lo que ocurre hoy en Aguascalientes, que es operada por un prestador de servicios privados, pues que desde luego debe de estar preocupado porque se terminará su contrato. En segundo lugar, todas estas instalaciones se han hecho y todas tienen licencia por COFEPRIS y se han hecho sí con materiales innovadores de construcción, pero con absolutamente todas las NOMS mexicanas, contemplan máquinas de última generación, disponibilidad 24 horas al día. Hay personas que muchas veces en la noche se llevan a cabo las terapias de sustitución
renal. También consultorios de nefrología que no siempre tienen los prestadores privados, áreas de estabilización, zonas de aislamiento, sanitarios, todas las áreas de servicio, estacionamiento. Es decir, es una mucho mejor calidad de la atención. No son móviles, eso sí es importante señalarlo, no son unidades móviles, trailers, containers, se ha dicho absolutamente de todo. Pero sí estamos, la verdad que muy definidos en recuperar la atención directa por parte del Seguro Social. Insisto, la prestación del servicio la hace el seguro con su propio personal. A diferencia de lo que ocurre hoy en Aguascalientes. Incluso hubo un amparo, por cierto, allá por parte de la empresa que perdería eventualmente la prestación del servicio. Cosa curiosa, cuando una institución está creciendo en su capacidad de atención, que se ampare a alguien para decir yo quiero seguirle dando el servicio a pesar de que ya tendrá el IMSS su propia capacidad. Es una unidad muy grande de 97 sillones de hemodiálisis. Ahora, efectivamente, esta misma empresa fue quien operó el autódromo, el City Banamex durante COVID, y la verdad que los resultados en términos de atención, calidad de la atención para pacientes graves, al principio se pensaba que iban a ser unidades solamente para convalecientes y al final terminaron siendo para incluso con terapias intensivas, que nos permitía pues ampliar la cobertura y poder atender a todas y a todos quienes lo necesitaban. O sea, la calidad de estas unidades está 100% garantizado. Totalmente, y es superior a muchos proveedores actuales del Seguro Social que prestan el servicio de manera indirecta o subrogada. Gracias. Gracias. Presidenta, en otro tema, quizá un poco más local porque tiene que ver aquí de la Ciudad de México, pero creo que es importante. Desde hace mes y medio en algunas estaciones, por ejemplo de hidrocina, se han registrado algunos inconvenientes como la demora en la carga de combustible, derivado de que el parque vehicular del Gobierno de la Ciudad de México, que incluye alcaldías y dependencias, compran gasolina y diésel y el pago al hacerse con tarjetas electrónicas a veces presentan falla. Esto pues ha provocado una serie de filas larguísimas, incluso a veces en sentido contrario, que han comenzado a afectar la movilidad de los habitantes que están o viven en calles aledañas a estas gasolineras. Con estas problemáticas realizamos una investigación y encontramos que vehículos oficiales de todo el Gobierno de la Ciudad de México dejaron de comprar combustible a Pemex en junio pasado y para el segundo semestre de este 2025 lo comenzaron a adquirir con esta empresa privada que, por cierto, pues vende 99 pesos más cara. Conductores, por ejemplo, de camiones de basura y algunos testimonios de policías capitalinos con los que pudimos platicar, nos comentaron que incluso se han dado cuenta que el combustible no rinde igual, por lo que piensan que incluso pues puede estar rebajado. Llama la atención porque que se haya dado este acuerdo con esta empresa privada que ha sido pues incluso señalada de vender combustible robado y aunque ha presentado amparos, pues los señalamientos ahí estuvieron. Entonces, preguntarle si usted tenía conocimiento de que el contrato con Pemex Transformación Industrial en la Ciudad de México se había cancelado para la venta de gasolina y el diésel al parque oficial. Y pues a qué se debe este cambio, tomando en cuenta que pues desde el sexenio pasado se estuvo diciendo que se iba a buscar una autosuficiencia energética a través de Pemex. Pues tiene que contestarlo la ciudad, ¿verdad? ¿Usted no tenía conocimiento de esto? Son contratos que se hacen desde la Ciudad de México para su parque vehicular, desde patrullas hasta camiones de basura, etcétera. Cuando fui jefa de gobierno había un contrato con otras empresas, nosotros lo cambiamos para que fuera Pemex y hicimos algunos cambios para que no tuvieran que trasladarse demasiado los vehículos para cargar en una gasolinera, sino que les quedara muy cerca. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver qué dice la ciudad, cuál fue el criterio para poder hacer este cambio de contrato. Bien, presidenta, y finalmente, sobre el crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, también tuvimos la oportunidad de entrevistar ahí a algunos familiares, en este caso a dos madres
cuyos hijos fallecieron en 2021 y 2023 y contrataron los servicios de una de las funerarias involucradas pues en este caso y tienen la duda de si las cenizas de sus hijos pues realmente son las que resguardan en sus domicilios. Ellas, al igual que familiares de los 390 víctimas de este crematorio, solicitaron a la Federación que a través de la Fiscalía General de la República se pudiera traer este caso justamente para dar celeridad en la identificación de los cuerpos, el cual pues obviamente está siendo muy lento, a más o menos 1 mes y medio de este hallazgo, apenas van una veintena de ellos y bueno, pues tienen en la zozobra, ¿no?, a los familiares. En ese sentido, Presidenta, también preguntarle si en las reuniones de gabinete se ha dado a conocer las razones del por qué no se llevó a cabo la incineración de estos cuerpos en su momento, que han dado como resultados estas investigaciones, y también preguntarle si usted tiene previsto reunirse con las familias de las víctimas. Es un caso que lleva la Fiscalía del Estado de Chihuahua, se les apoya en lo que necesiten. Y le voy a pedir a Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, que entre en contacto con las familias para ver en qué más podemos ayudar. Y, por ejemplo, el avance de las investigaciones se van a estar dando a conocer de manera… Es que lo lleva la Fiscalía de Chihuahua, ellos son los que están llevando el caso. ¿Y la Federación no pretende o no ve viable atraer el caso, dado la magnitud del hallazgo? Vamos a pedirle a Rosa Isela que hable con las familias para ver… tendría que en todo caso decidir la Fiscalía si ellos atraen el caso o no, por la investigación que pudiera desarrollarse. Pero vamos a pedirle a Rosa Isela que entre en comunicación con las familias a través de, sobre todo, la Comisión de Víctimas para ver en qué podemos apoyar. ¿Qué mensaje usted les enviaría, Presidenta, a estas familias? Que vamos a entrar en contacto con ellos para poderles atender y escuchar sus solicitudes, sus denuncias y poder apoyarlos en lo que se necesite. Gracias. A ver acá. Muy buenos días, Presidenta. Armando Jefferson, de Publimetro México. Preguntarle un poco sobre, este fin de semana se dio a conocer la detención en Estados Unidos de Sandra Lucía Telles, una de las copropietarias de la guardería ABC, y ya en estos días pues los padres han solicitado la intervención del gobierno mexicano para solicitar la extradición. Preguntarle si desde su administración ya se analiza esta solicitud. Sí, si gustan, que pueda informar Relaciones Exteriores en un momento, pero sí, pues hay que solicitar la extradición, evidentemente. Lo que no tengo claro es si ya se solicitó o si está por solicitarse. ¿Qué mensaje le mandaría a los padres de las víctimas? Siempre estar con las víctimas, siempre. ¿Tiene contemplada algunas reuniones con ellos luego de esto? Me reuní con algunos de ellos en Sonora cuando estuve, quedamos de también Rosa Isela poderlos atender. Zoe se ha reunido muchísimas veces con padres y madres de la guardería ABC y lo que haga falta para reunirnos con ellos. Y en otros temas, Presidenta, este fin de semana también se registró un motín en un penal de Veracruz. Hemos estado revisando cifras sobre pues el reporte que existe en la población en los penales y actualmente existe cerca de una sobrepoblación de más de 20,000 reos. Preguntarle si desde su administración ya se perfila alguna estrategia para poder pues disminuir el exceso de reos en los penales. Sí, preferiría que también fuera el Gabinete de Seguridad cuando venga, que pueda informar. Es Omar Reyes quien ahora va a la UIF, hizo una serie de estrategias para los centros penitenciarios, tanto de cambiar a personas privadas de la libertad de un lugar a otro, algunos llevarlos a ceferezos federales, y también esquemas de empleo y otras acciones para la reinserción. Entonces, si gustan, el Gabinete de Seguridad que pueda dar los números y las estrategias que estamos siguiendo. Perfecto. Y en otro tema,
Presidenta, pues este fin de semana la presidenta de Morena visitó el estado de Nuevo León, donde pues bueno, en esa entidad ya pues están calentando los ánimos con el rumbo de la elección y pues se busca presuntamente, ha trascendido descarrilar una posible candidatura de Tatiana Cloutier, esto debido a pues una presunta relación con Alfonso Romo y pues inversiones que tiene en la cuenta, bueno, en la casa de Banco Vector. Preguntarle qué llamado le haría a la funcionaria. ¿A la funcionaria? Pues Morena tiene que definir sus tiempos, ¿no? Y por último, pues este fin de semana, pues dos mexicanos brillaron. Uno es Isaac del Toro, el ciclista, y el periodista. Sí. ¿Traemos video? Randall. ¿También de Isaac del Toro? Pues qué mensaje le daría a ellos, a estos pues atletas mexicanos. Muchísimas felicidades, reconocimiento pleno, la disciplina y el trabajo que se hace para llegar a esos niveles de alto rendimiento es algo extraordinario y por supuesto pues ponen en alto el nombre de México, así que muchísimas felicidades. Muchas gracias. Sí, pónganlos a ver. Vamos con la última pregunta y a ver, ¿quieren Guanajuato y luego acá? Vamos, y luego mañana vamos acá con Reforma, si te parece. Adelante. Muchas gracias, Presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Preguntarle sobre su gira del fin de semana en Guanajuato, específicamente en Celaya, un estado pues muy golpeado por la delincuencia. Presidenta, ¿cómo fue el recibimiento de la gente en Guanajuato? Muy bonito. ¿Cómo percibió ahora esa entidad? Ponle la foto ahí. Fuimos primero a Silao, ahí inauguramos un centro libre para las mujeres. Es muy bonito ese proyecto, son centros de atención y espacio de desarrollo de las mujeres. Queremos hacer uno en cada municipio. Es un proyecto municipal, estatal y federal que lleva la Secretaría de las Mujeres. De ahí nos fuimos a Guanajuato, a un hospital del IMSS que vamos a inaugurar en diciembre, ya se comprometió Zoé. Y después fuimos ¿a dónde fuimos? A Celaya. A Celaya, el Centro de Atención de Becas. Han pedido mucho los padres y madres de familia que haya un espacio de atención para las becas, que además va a tener algunos otros desarrollos que ya vamos a informar. Y la verdad, pues, muy bonito el recibimiento. Miren. No nos dejaban pasar con la camioneta para la entrada al hospital ahí en Guanajuato. Y pues ahí me subí a la orillita de la ventana con un megáfono para poder saludarlos a todos. Sí, ¿Cómo percibió ahora esta entidad, Presidenta? Pues hemos hecho un trabajo importante en seguridad. Todavía es necesario seguir trabajando, ¿no? Pero han disminuido de manera importante los homicidios y vamos a seguir trabajando. Todavía hay problemas relacionados con la seguridad y también Guanajuato es el estado con mayor número de personas con problemas de adicciones y también hablamos con Mario para poder ampliar el número de preparatorias y hacer un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos también en Guanajuato, pues que permita que los jóvenes tengan acceso a la educación, que es fundamental. León, ¿cuántas prepas va a haber ahora en León? 2 reconversiones y una prepa nueva. Fíjense, León tiene una sola preparatoria pública. Entonces ahora, este año, en septiembre, inicia
una nueva preparatoria pública y 2 reconversiones, y vamos a seguir ampliando el número de preparatorias, no solo en León, Guanajuato, sino en todo Guanajuato. Gracias, presidenta. Y continuando con el tema sobre la liberación de Israel Vallarta, como lo acaba de mencionar, pues fuimos testigos de este montaje y cómo incluso a través de este noticiero en vivo y en cadena nacional pues fue objeto de golpes. Este fin de semana que estuvo en varias entrevistas, Israel Vallarta declaró que cuando salió del penal aparecieron los hombres que lo golpearon en 2005. Presidenta, saber si Israel contará con protección, si está garantizada su seguridad ahora que está en libertad. Pues él tiene que solicitar, si es que considera que hay una situación de riesgo, y es analizado por un comité, si es que está en situación de riesgo, y se le apoya, como a cualquier otra persona. También preguntarle, presidenta, sobre la publicación en un medio internacional que acusa al gobierno mexicano de vínculos con cárteles y que señala especialmente el caso del senador Adán Augusto y su relación con Hernán Bermúdez. Esta publicación menciona específicamente que este caso intensifica o tensa esta relación que mantiene el gobierno de México con Estados Unidos. ¿Usted qué opina al respecto? Pues no es cierto. Nosotros lo hemos dicho aquí sobre este caso y cualquier caso. Nosotros no vamos a cubrir a nadie, pero tiene que haber investigaciones, porque no es un asunto subjetivo que a la presidenta se le ocurra. No, tiene que haber una investigación que en todo caso determine si alguna persona es presuntamente responsable de algún delito. Pero no hay un problema de tensión relacionado con esto. Es como el invento de los 22, de la lista de los 22 famosos, que tanto estuvieron diciendo en los medios de Estados Unidos que el premio Pulitzer, ¿cómo se llama? Tim Golden sacó que, igual que sacó en el pasado, sacó que había una tensión terrible porque había no sé cuántas personas en una lista, y luego la Embajada de Estados Unidos sacó un comunicado que dijo no hay ninguna persona ni ninguna lista en este caso. Entonces hay personas que no quieren que haya una buena relación entre México y Estados Unidos, y nosotros con nuestras diferencias, porque hay sus diferencias, con nuestra defensa firme de la soberanía nacional y de nuestros derechos y del respeto a México, buscamos una buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Primero porque somos socios comerciales y queremos que continúe el tratado comercial y que siga habiendo esta integración económica con respeto a nuestras soberanías. Y segundo, pues porque en Estados Unidos viven millones de familias mexicanas. Hay relación, pues no solamente de amistad entre familias, sino relación familiar, cultural, más de 3,000 kilómetros de frontera. Entonces colaboramos, nos apoyamos, siempre defendiendo el respeto a México, a nuestra soberanía. Pero pues hay quienes buscan argumentos que no son reales para poder decir que hay una tensión especial. No la hay. De hecho, hay prácticamente, como lo he mencionado, un acuerdo prácticamente por firmar en temas de seguridad, donde los principios son muy claros en el acuerdo de seguridad: respeto a la soberanía, confianza mutua, respeto territorial. Entonces, y en esa perspectiva, pues la colaboración y la coordinación que tiene que haber. Gracias, presidenta. Ya por último, el viernes se conmemoraron 35 años de la creación del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Tuvimos la oportunidad, junto con otros medios, de observar y ser testigos del entrenamiento que tienen especializado, pues para llevar a cabo operaciones especiales para el resguardo de la seguridad nacional. Presidenta, como primera comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, ¿qué mensaje le daría a la tropa, a estas fuerzas especiales que se encargan de tareas específicas? Nuestra admiración, nuestro reconocimiento siempre.
el Ejército Mexicano, la Defensa, la Secretaría de la Defensa Nacional, porque la Secretaría tiene a su cargo la Guardia Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea y las tareas de ingenieros, de los ingenieros militares, que hacen de esta institución una institución muy completa. Y a los miembros del Ejército, hombres y mujeres, cuando una persona decide, toma una decisión de ser parte de las Fuerzas Armadas, Defensa o Marina, es una decisión, primero, muy valiente. Habla de una persona valiente, de convicciones y de mucho amor a la patria. Y como decimos nosotros, esa decisión valiente pues tiene que ver con una formación de lealtad, de disciplina, de honestidad, de amor a la patria y de amor al pueblo. El Ejército Mexicano es pueblo uniformado. No se nos puede olvidar que el origen del Ejército Mexicano es el ejército de Carranza y después donde se suman todas las fuerzas revolucionarias. Cuando viene el golpe de Estado a Madero, el único gobernador que decide ir contra Victoriano Huerta y convoca a las fuerzas de su estado de Coahuila es Venustiano Carranza. Un golpe de Estado, por cierto, promovido en una buena parte por el embajador de Estados Unidos en México en aquella época. Ahí surge el Ejército Mexicano. Por supuesto, tiene un antecedente previo a la Revolución Mexicana. Entonces, no es un ejército que venga de las élites como otros ejércitos en América Latina o en el mundo. Viene de una revolución social. Y eso le da una visión al Ejército Mexicano muy especial. Y ha tenido periodos relacionados con decisiones que ha tomado el comandante supremo, como lo dijimos en el caso del 2 de octubre del 68. La decisión no fue de un general, la decisión fue de Díaz Ordaz. Nosotros nunca vamos a tomar una decisión así, pero el pueblo de México debe estar muy orgulloso de su ejército y nosotros pues muy orgullosos también, y de sus familias, porque es una decisión familiar. Las familias viven de manera difícil cuando tienen un elemento, a un familiar en las Fuerzas Armadas, hombre, mujer. Entonces, nuestro reconocimiento a ellos y a sus familias. Muchas gracias, presidente. Y a ellas. Bueno, la última acá. Ya, mañana. No me levanto, Presidenta. Recuérdame mañana. Para no estorbarles atrás. Buenos días. Carlos Domínguez, de Nación 14. Presidenta, este fin de semana en Tamaulipas se inauguró el Puerto del Norte en Matamoros. Sí. ¿Alguna opinión al respecto? Un videíto tenemos. Américo Villarreal ha hecho un gran trabajo ahí en Tamaulipas y entre otros es el desarrollo, porque es un puerto estatal. Él pidió el permiso, es un puerto estatal, él lo ha desarrollado con empresas privadas y ayer llegó el primer buque con coches, con vehículos. Por ahí nos mandó Américo el videíto, a ver si… Ya tiene la escollera. Tuve la oportunidad de ir hace varios meses. Y tiene muchísimo potencial ese puerto, muchísimo. Puerto del Norte le llaman. Uy, no se ve cómo van bajando los coches. Bueno, mañana lo ponemos completo. Pero es un puerto muy importante. Tiene que ampliarse la carretera para acceder al puerto de Matamoros, pero tiene un potencial enorme. Entonces, muchas felicidades al gobernador de Tamaulipas. Ahí se ven cómo van.
está. Gracias, Presidenta. En otro tema más local del Estado de México, Presidenta, se vive actualmente por las lluvias una situación muy complicada en algunos municipios por lo atípico que han sido estas lluvias y el desgaste y los baches pues son la constante hoy en día, y aunque pues en algunos municipios la cosa está mejor que otros, en los donde sí hay problemas, pues es bastante pues se ve, se siente cuando circulan los vehículos. El caso más puntual por la relevancia y por la población, Toluca, donde ya tras el abandono de casi 90 años de estos grupos priistas que gobernaron este municipio, pues ahora lo usan contra las actuales autoridades, tanto locales, municipales como estatales, culpándolos porque pues no hay esfuerzo humano que alcance por la cantidad de lluvia y desgastes que se vive actualmente en la capital mexiquense, Presidenta, donde las lluvias han agravado, aunado al abandono que se vivió por muchos años y que pues no se dan abasto actualmente las autoridades pese al enorme esfuerzo que están realizando. Usted aquí hace unas semanas anunció el programa para el apoyo a los municipios del oriente del Estado de México con trenes de pavimentación, Presidenta. En este sentido, pues preguntarle qué tendría que hacer otro municipio que se ve en estos problemas de bache, que no tienen recursos ni económicos ni humanos para poder abastecer esta necesidad, para que su administración pues les facilite estos trenes de pavimentación. No es tan caro comprar un tren de pavimentación y hay maquinitas para el bacheo también. Estábamos viendo el otro día, son como 2 millones de pesos. Digo, es caro para una persona, ¿verdad? Muchísimo dinero, pero para un municipio como Toluca pues podría adquirirlo y pedirle ahí a Jesús Esteva pues que dé la asesoría, la orientación. Nosotros, ahora que termine el periodo de lluvias, la temporada de lluvias, vamos a darle el segundo banderazo de salida al programa Bachetón, y la idea es sumar a estados y municipios a que también pues hagan su parte. Entonces, pues ahí no alcanza, digamos, al gobierno federal para bachear todo el país, nos tocan las carreteras federales y ahí donde se puede apoyar, apoyamos. En particular estamos apoyando al oriente del Estado de México porque históricamente ha sido la zona de mayor pobreza urbana del país. Entonces, por eso estamos apoyando a los municipios del oriente, pero se puede hacer pues un programa nacional donde cada quien ponga su parte. Entonces se le puede dar asesoría al municipio de Toluca y a otros municipios. Solo como dato, Presidente, hemos documentado, me doy mis vueltas muy seguido por allá y sí, un día ves a las cuadrillas trabajando y a la siguiente semana pues ya está igual o peor porque llueve mucho, ha estado lloviendo mucho y es pues atípico, así lo califican. Sí, pero ahora. Terminando el periodo de lluvias pues sí, que hagan su programa Bachetón. Entonces, a la población toluqueña, Presidenta, ¿contarán con el apoyo de su gobierno, su administración? Pues sí, pero vamos a apoyar en todos lados, pero sí es un problema tiene grave. que haber una parte, hay muchos municipios igual, entonces tiene que haber una parte del municipio, presidente, presidenta municipal, del Estado y de la Federación. Un proyecto integral donde cada quien ponga su parte. Gracias, Presidenta. En otro tema, la semana pasada, Presidenta, el 31 de agosto para ser puntuales, del mes pasado, de julio, en una de las colonias, 2 colonias, las más exclusivas de San Luis Potosí, pues de nombre Club de Golf La Loma y Las Lomas, se llevó a cabo por parte de autoridades federales el cateo de 2 propiedades de muy alto valor económico de un empresario, Francisco N., quien es bastante conocido en la entidad por ser dueño de 3 empresas que le prestan o le venden servicios y productos al gobierno estatal. Durante 4 años esta empresario ha mantenido una relación muy estrecha con el gobierno a través de licitaciones directas y adquisiciones de supuestos, repito, bienes y servicios para la seguridad pública, así lo argumentan, pero
según investigaciones de un colega periodista local, Omar Niño, estas empresas eran usadas, y están públicas ya todos estos temas, eran usadas para dos cosas por el secretario general de Gobierno, Presidenta. Una era desviar recursos del erario público a través de la compra de estos bienes y servicios que son intangibles, como son softwares y programas, así como capacitaciones a su puesto personal. Y dos, espiar a políticos, empresarios, medios de comunicación, opositores a través de campañas de desacreditación, el hackeo también a sus portales e incluso a sus dispositivos móviles, a cualquiera que se opusiera o cuestionara fuertemente a la administración local encabezada por el gobernador Ricardo Gallardo. Presidenta, sobre este cateo a estas propiedades en la capital potosina, pues la gente lo ve bien, porque pues viven diariamente bajo este tipo de campañas de desacreditación hacia cualquiera que levante la voz en contra de lo que no les parezca de la administración, y lo vieron con buenos ojos, lo celebraron, pues lo ven como un acto, un alto a la intolerancia del gobierno estatal, usando recursos públicos como como siempre, que les permiten continuar con lo que ya he denunciado aquí en algunas ocasiones, y que el pueblo también, que son las campañas, una campaña anticipada que está muy latente allá en el Estado, Presidenta. Sobre esto yo sé que no le corresponde tal vez a usted, pero sí, quizás mañana en el informe de seguridad, si no me equivoco, será mañana o la próxima. Es hasta el próximo martes, el de seguridad, porque hasta el miércoles se cierran las cifras de julio, entonces lo dejamos hasta el próximo martes. Mañana viene Pemex. Sí. Bueno, solamente a ver si es posible informar sobre a qué se derivó Ya que informe el gabinete. Y dejar ahí las preguntas, Presidente, si me permite, porque pues hay mucha expectación sobre esto. ¿Por qué no se coadyuvó, se le avisó al gobierno estatal cuando las casas que se iban a catear pues son de empresas que les venden servicios al gobierno del Estado? Informe el gabinete. Se dijo que se hallaron armas, y esto es verdad. ¿Qué tipos de software, equipos? Porque sí se vieron. Informe el gabinete de seguridad. ¿Y dónde se encuentra el empresario que fue arrestado también, Presidente? Bueno, vamos con, ahora sí nos pasamos. Creo que es adelante. Ya otro día contestamos sobre eso. Con su permiso, Presidenta, muchas gracias. Desde que vimos cosas tan admirables, no sabíamos qué decir, o si era verdad lo que por delante parecía. Que por una parte en tierra había grandes ciudades, y en la laguna otras muchas, y por delante estaba la gran Ciudad de México. Esta cita de Bernal Díaz del Castillo es tan solo una muestra del asombro que causaba la grandeza de México Tenochtitlan. Hoy, gracias a diversas fuentes históricas, sabemos que Tenochtitlan era más que su templo mayor. La ciudad estaba dividida en 4 tlaxilacali o barrios de esencia comunitaria, donde se llevaba a cabo la vida del pueblo mexica. En los barrios no solo estaban las casas de la gente, también se encontraba el templo de cada comunidad, la plaza pública y la escuela o tepochcali, es decir, los espacios de acción y decisión colectiva de los mexicas. Por ello, podemos afirmar que México Tenochtitlan era una ciudad de esencia comunitaria, característica que sobrevive en la organización de nuestros pueblos originarios y que hoy revaloramos como parte fundamental del humanismo mexicano. Veamos el video, por favor. México es una sociedad multicultural y plurilingüística que tiene en sus pueblos originarios, en su cultura y tradiciones que persisten hasta hoy, una de sus mayores fortalezas. Su historia está estrechamente ligada a sus ciudades. La Ciudad de México Tenochtitlan, una de las más esplendorosas del México antiguo, construida en medio del gran lago de Texcoco, es uno de los mayores logros de la civilización mexica.
Fue fundada en 1325 después de un largo peregrinar del pueblo mexica de 260 años desde Aztlán, su lugar de origen. La ciudad se erigió sobre un islote y se extendió ganándole terreno al agua a través de notables obras de ingeniería hidráulica. En el centro de la ciudad estaba el Templo Mayor, o Gran Teocalli, y un conjunto de palacios y espacios públicos en donde se realizaban las principales actividades religiosas, políticas y administrativas. Ese gran centro ceremonial era el núcleo del que partían 4 calzadas que comunicaban a la ciudad con la tierra firme. Hacia el sur, la de Iztapalapa, que la conectaba con los pueblos de Coyoacán, Xochimilco e Iztapalapa. Hacia el poniente, la de Tacuba. Al norte, la de Tepeyac. Al oriente, otra calzada conectaba con la zona de embarcaderos que se dirigían principalmente a Texcoco. Alrededor del gran centro ceremonial, la población mexica vivía en 4 barrios o Tlaxilacalli, islotes separados por las 4 calzadas descritas. Al nororiente estaba Atzacoalco, lugar de las hormigas, relacionado con el Mictlán, región de los muertos y la oscuridad. Al suroriente, Teopan, lugar de los dioses, donde nacía el sol, relacionado con el dios Huitzilopochtli y donde se encontraba el Templo Mayor y el centro ceremonial principal de la ciudad. Al surponiente, Moyotlán, lugar de los montículos de agua o lugar de los mosquitos, relacionado con la diosa Chalchiutlicue, con el agua y el ocaso. Al norponiente, Cuepopan, junto al camino, donde se desarrollaba la mayor parte del comercio y que se conectaba con la ciudad gemela de Tlatelolco, que formaba una unidad política, religiosa y comercial con Tenochtitlan. Estos 4 Tlaxilacalli estaban habitados por familias extensas que provenían de un mismo linaje y que tenían un fuerte vínculo comunitario. Buen día, nos vemos mañana.